Y por favor abran sus Biblias en el Salmo 50. Y vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor. Salmo 50. Y lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, darle lectura al Salmo. Si están listos, hoy van a hacer aeróbics, pónganse de pie. ¿Estamos listos con la lectura? Muy bien. Lo hacemos ahora de manera alternada. Primero el versículo 1 lo leo yo, el 2 la congregación, y así nos vamos alternando. ¿Está bien? Y dice así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Porque mía es toda la bestia del bosque, y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero hermano, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto de tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y juntos, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Pueden tomar su lugar. ¿De quién es este salmo? ¿Quién escribió este salmo? Asaf. Ok. Asaf. Este es uno de los 12 salmos escritos por Asaf. Curiosamente, los otros 11 son los salmos del 73 al 83, están juntos. Y este es el único salmo de Asaf que está despegado. Este es el 50. Es algo muy curioso, ¿no?
Ahora, ¿quién es Asaf? ¿Algunos de ustedes lo han escuchado nombrar? ¿Quién es? ¿Es un cantor, un director de cantos? ¿Sí? Es lo que conocemos. ¿Lo conocemos bien? ¿Qué también lo conoceremos? Vamos a ver si lo conocemos bien. Vamos a ver en 1 de Crónicas 15. Vamos a estar usando la Biblia, 1 de Crónicas, en el capítulo 15, versículos 17 al 19 dice: Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, para que, si no saben qué nombre ponerle a sus niños, miren: Benaía, Maasías, Matatías, Elifeleu, Micnías, Obededom y Jeliel, los postreros. Así, Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Entonces, en primera instancia, ¿qué era? Era un cantor. Capítulo 16, versículos 4 y 5 dice: Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas. ¿Quién lo puso? David. En este caso David puso a estos, dice: puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Asaf, el primero; el segundo después de él, Zacarías, y así, etcétera. Eso quiere decir que era un cantor principal, era como director. ¿Qué más? Vamos a 2 de Crónicas. ¿Qué más conocemos de Asaf? 2 de Crónicas, capítulo 29. Y en el versículo 30, 2 de Crónicas 29, 30 dice: Entonces el rey Ezequías, o sea, estamos hablando de muchos años después, ¿no? Acá vemos que David lo había puesto a él. Aquí seguramente ya no estaba él, estaban tal vez sus hijos, ¿no? Pero en los tiempos de Ezequías dice: y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová, fíjense, con las palabras de David y de Asaf vidente. ¿Qué otra cosa era Asaf? Un vidente, o sea, hacía labor profética, ¿no? Por eso este salmo como que tiene ese tono, ¿no? Ustedes ahorita ya lo leyeron, ahorita que lo vimos, tiene ese tono profético, similar al que utilizaban los profetas del Antiguo Testamento, de la época del profetismo clásico, similar a esa llamada de atención, ¿no? Esa visión que tenía Asaf, y era considerado por los salmos que componía, y seguramente entre ellos 50, era considerado Asaf vidente. O sea que sus cantos tenían un mensaje poderoso, una profecía de parte de Dios para la gente. Mientras él cantaba alabanzas, estaba ministrando a la gente el mensaje de Dios. Y así era considerado Asaf como un vidente. Porque Asaf tenía una comprensión muy adelantada para su época, ¿no? En cuanto a los procedimientos divinos. Porque en este salmo, como ustedes pueden ver, él declara la inutilidad de los sacrificios que no van acompañados de fe y obediencia. Y eso es algo muy adelantado a su época. Él sabía en aquella época que el pecado no termina con el acto de que es aborrecible y ya, sino el pecado además es malo porque te anula para vivir en los propósitos de Dios. Y como que él entiende estas cosas cuando está escribiendo este Salmo 50. Así es que hoy vamos a analizar el Salmo 50, el salmo de este cantor vidente, Asaf. ¿Listos para estudiarlo? Muy bien. La primera parte del salmo. En esta primera parte de este salmo, el cantor y vidente Asaf nos enseña o nos muestra una convocatoria divina. La primera parte de este salmo es una convocatoria divina. ¿Quién hace la convocatoria? Estamos en el Salmo 50 y dice el versículo 1:
el Dios de dioses. ¿Quién hace esta convocatoria? El Dios de dioses. Jehová ha hablado y convocado la tierra. Dios, versículo 3 dice, vendrá nuestro Dios y no callará. ¿Por qué dice que no callará? Porque si ustedes recuerdan en el 21, versículo 21 dice, estas cosas hiciste y yo he callado. O sea, está diciendo, hasta ahora había callado, pero ya no voy a callar más, ¿sí? A veces Dios calla como para dar oportunidad o no sé, pero dice, callé en el pasado, ahora no voy a callar. Dice el versículo 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Aguas. ¿Cómo viene el Señor? Con fuego que quema, con tempestad que destruye. ¿Han visto ustedes ahora que están de moda las imágenes de los huracanes y todo eso? Este año, como nunca, ¿no? Han subido imágenes de inundaciones, de tempestades. Es tremendo, ¿no? ¿Cómo viene el Señor? Con tempestad. ¿Por qué? Dice el versículo 6. Porque Dios es el juez. Los cielos declararán su justicia. ¿Por qué? Porque Dios es el juez. ¿Quieres alguna otra razón? ¿Por qué el Dios viene en esta ocasión con vara de juicio? ¿Por qué? Porque es el juez. ¿Tienes algún reclamo? No, yo siempre digo que estaba pensando justamente hoy en la mañana mientras estaba en mi devocional. Pensaba, Señor, te entrego mi vida y haz conmigo lo que quieras. Y yo pensaba, pues aunque no se lo diga, porque Dios va a hacer conmigo lo que quiera, me guste o no. Mejor para mí que me guste, mejor para mí que lo acepte, mejor para mí que aprenda a tener contentamiento. Pero Dios va a hacer conmigo lo que quiera. Soy su criatura, Él es Dios, Él es el soberano. ¿Por qué Dios va a venir como juez? Digo, ¿por qué va a venir a juzgar? Porque es el juez de la tierra y lo puede hacer. ¿Ok? Ahora, ¿desde dónde va a ser ese juicio? Versículo 2. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Desde dónde? Desde Sión. ¿Por qué? Porque Sión, o sea, Jerusalén, es considerada la capital del pueblo de Dios. ¿Desde dónde? Desde el centro de la nación de Israel, del pueblo de Dios. ¿Y hacia quiénes va esta convocatoria? Versículo 1. Dice, ha hablado y convocado la tierra. Entonces toda la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sí, pero de toda la tierra, ¿a quiénes está convocando? Versículo 4. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar ¿a quién? A su pueblo. Entonces va a convocar de toda la tierra, ¿a quién? A su pueblo, a su pueblo. Vean lo que dice el versículo 5. El 5 dice, juntadme a mis santos. Hey, júntenmelos, convóquenlos. Los quiero aquí juntos. Juntadme a mis santos. ¿Quiénes son? Los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. O sea, esto es un juicio para todos aquellos que tienen un pacto con Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos en el nuevo pacto de Cristo? Estamos en pacto con Dios. Y en aquel momento era para aquellos que estaban en el pacto con Dios como israelitas. Todo aquel que era israelita estaba en un pacto con Dios. Y el que no cumpliera la ley, ¿qué era? Era cortado de su pueblo. Pero aquellos que vivían según la ley estaban dentro del pacto de su Dios. Para ellos es esta convocatoria. Aquellos que dicen que están dentro del pacto o aquellos que están dentro del pacto. Esta es la convocatoria divina, porque el juicio de Dios comienza ¿en dónde? En su casa. ¿Qué nos dice 1 de Pedro 4? A ver quién gana. 1 de Pedro 4, 17 y 18. Y dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde comienza el juicio? En la casa de Dios. Por eso Dios convoca ¿a quién? A su pueblo. Bueno, entonces en este salmo, Asaf nos dice que el Señor convoca
a su pueblo de todos los lugares. La segunda parte de este Salmo 50, de este cantor y vidente Asaf, es un reclamo divino, contiene un reclamo divino, ¿sí? Primero fue una convocatoria, ahora ya viene el reclamo. ¿Cuál es el reclamo de Dios? Pues regresamos al Salmo 50, en el versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Entonces, ¿por qué el Señor va a testificar? Porque es el Dios de ellos. Si tú dices que Dios es tu Dios, debes estar de acuerdo con que Él te juzgue, con que Él te examine. Acabamos de cantar, ¿no? Quiero que sepas que mi vida es tuya, ya no vivo yo, mas tú vives en mí, porque eres todo para mí. Quiero que pruebes hoy mi amor. ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo en que Dios pruebe nuestro amor por Él? Lo va a hacer. Él tiene que probar que nuestro amor es de veras, ¿no? Entonces, el Señor lo hace porque Él es nuestro Dios. Si tú dices que Dios es tu Dios, estás de acuerdo con que Él pruebe tu amor por Él. ¿Por qué viene aquí el reclamo? Porque yo soy tu Dios. ¿Ok? Versículo 8. No te reprenderé. O sea, aquí viene que el Señor no va a reprenderlo por lo que está haciendo medio bien. Dice, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. O sea, en esto no te voy a reprender porque pues, lo haces mecánicamente. O sea, sí, tus sacrificios están continuamente delante de mí. Por eso quiere decir, en la cuestión de la religión, ¿no? Estás cumpliendo. Cumples con los aspectos de la religión al pie de la letra, me presentas tus sacrificios, eres un buen religioso. Ahí no tengo que decirte, ¿no? Mecánicamente me presentas todo lo que la religión te pide. Pero vean, lo que sucede aquí es que el pueblo no había entendido el sentido de los sacrificios, el sentido de esta situación religiosa, ¿no? Que debería de acercarlos a Dios, y lo estaban cumpliendo mecánicamente. No habían entendido el sentido de ellos, estos sacrificios eran para que el ofrendante tomara conciencia de lo que a Dios le desagrada, para que el ofrendante, al ver a los animalitos muertos por su causa, él saliera compungido y arrepentido delante de Dios. No era para presentarlos automáticamente, y además esos sacrificios Dios no los necesitaba. ¿Quién los necesita? El ofrendante. Por eso aquí los versículos 9 al 13, vean lo que dice, la manera en la que lo explica el Señor, ¿no? Bueno, lo que lo explica Asaf, de 9 al 13 dice, no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia. O sea, yo no necesito que tú me lo des, es mío. Así como Dios no necesita hoy tus diezmos y ofrendas, porque dice Él, todo es mío. En todo caso es un acto de devoción que te beneficia a ti, pero del Señor es la tierra de su plenitud. Por eso decía David, de lo recibido de tu mano te damos. Es un privilegio. Y lo mismo dice aquí el Señor, yo no necesito que me des de tus animalitos, son míos. Y vean lo que sigue diciendo, porque mía es toda bestia del bosque, versículo 10, y los millares de animales en los collados. Y vean lo que sigue en el 11, conozco, fíjense, conozco a todas las aves de los montes, una por una, conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. ¿Acaso te voy a pedir si es mío? Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Se dan cuenta? ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Le está diciendo, yo no necesito esto, todo esto es mío. Entonces, el hecho de que cumplas religiosamente con todas las estipulaciones de la ley, pero no, tu corazón esté lejos de mí, eso no me agrada. Que cumplas con todos los aspectos de la religión no significa que estés bien delante de Dios.
Es lo que Asaf está declarando aquí. Puedes cumplir religiosamente con todos los aspectos de tu religión y aún así estar lejos de Dios. Gulp. Sí, porque muchos de nosotros tenemos el hábito de cumplir las exigencias de la religión. Venir a la iglesia, cantar y cumplir con ciertas cosas, ¿no? Inclusive dar las ofrendas. O sea, cumplimos. ¿Eso significa que estás bien? No, no necesariamente. Es lo que está diciendo aquí. El hecho de que cumplas con todos los requerimientos de la religión no significa que estés bien con Dios. ¿Qué es lo que pide del Señor entonces? Asaf nos los va a decir. En la tercera parte de este salmo del cantor y vidente Asaf, tenemos una invitación divina. Vean ustedes la invitación. Está en el versículo 14 y dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y el 15: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cuáles son los requerimientos en los que debemos de vivir? Los que se supone que estamos en el pacto con nuestro Dios. Si estamos en el pacto de nuestro Dios, entonces ¿cómo debe ser nuestra vida? ¿Cuáles son los requerimientos? Sacrifica a Dios alabanza, o sea, vive para alabanza de Dios. Tienes que vivir de tal manera que Dios sea alabado con tu estilo de vida. Tú vives para alabanza de Dios. Número 2, paga tus votos al Altísimo. O sea, se supone que desde que eres creyente y aceptaste el Evangelio en tu vida, aceptaste a Cristo como tu Salvador, en ese momento tú entraste a un pacto con Dios. Y tienes que vivir de acuerdo al llamado, a la vocación con el que Él te ha llamado. Tienes que obedecerlo. Paga tus votos. Tienes que vivir una vida de obediencia al Señor. Y dice: y tú me honrarás. Tienes que vivir para honrar al Señor. ¿Todo lo que haces le honra? ¿Todas las decisiones que tomas honran a Dios? Ese es el estilo de vida que se espera de nosotros. Ese es el fruto que se espera de aquellos que están en pacto con Dios. Si tienes un pacto con Dios, entonces tienes que probarte en relación a estos 3 requerimientos: que tu vida alabe a Dios, que tu vida obedezca a Dios, que tu vida le dé honra a Dios. Es como una guía, ¿no? Mediante la cual tú puedes evaluar cómo va tu desempeño en la vida cristiana. Si yo te pregunto, ¿cómo estás en la vida cristiana? ¿Eres un buen cristiano? Algunos de ustedes me van a decir, pues no sé. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo mido? O algunos van a decir, yo siento que sí, o yo creo que sí. Es que no es así. Tus frutos lo determinan. Ahí están los 5 propósitos. Esos propósitos nos evalúan para saber si eres un buen cristiano. En la vida devocional, sí, en tu membresía de la iglesia, pero también en la madurez, o sea, si estás creciendo al carácter de Cristo, y si tu vida sirve al Señor. Así es que, ¿cómo vas a saber si estás bien delante de Dios? Por sus frutos, por tus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Tus frutos van a decir si realmente eres un buen cristiano o no lo eres. No es por sentimientos ni emociones, ¿verdad? Es por lo que la gente ve que tú eres, que tú haces, las decisiones que tomas todos los días. Eso determina si tu vida está alabando a Dios, obedeciendo a Dios y honrando a Dios. Son requerimientos para la vida cristiana, para aquellos que están en el pacto con Dios. Y esa es la invitación divina que nos hace este salmo. ¿Vamos hasta aquí bien? Primero tenemos una convocatoria. Dios convoca ¿a quién? A su pueblo, a nosotros. Luego tenemos un reclamo divino de que a lo mejor somos muy religiosos, muy cumplidos con la religión, pero nuestro corazón no está bien con Dios. Y tenemos una invitación divina. ¿Cuál es? A que nuestra vida alabe, obedezca y honre a Dios. ¿Ok? Ahora vamos con la cuarta parte de este salmo del cantor y vidente Asaf. Es una advertencia divina. Una advertencia. Comienza en el versículo 16. Dice, pero al malo dijo Dios. Ay, el malo. ¿Quién es el malo?
el que hace lo malo, el que hace lo malo, y aquel que hace lo malo, ¿por qué lo hace? Porque él está mal. Sí, porque de una fuente dulce brota agua dulce, de una amarga brota amarga. Jesús dijo que no puede salir lo bueno de un corazón malo. No puede suceder así. Así es que, ¿quién es el malo? El que hace lo malo porque es malo. Ahora, aquí vean cómo lo describe. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? O sea, eso quiere decir que este malo conoce la ley, se la sabe, y hasta la usa para en ciertos momentos discutir con otros y todo el asunto, pero no entiende el sentido de lo mismo, de las mismas. Su vida te deja ver que la persona conoce algo de la palabra, pero no la está viviendo. Aquí suena como que es alguien que conoce la ley y hasta se atreve a discutir de acuerdo a la ley, porque tiene conocimientos, pero no la vive. Ese es el malo. Veamos de qué otras formas lo describe al malo Asaf, versículo 17. ¿Quién es el malo para Dios? Pues bien, pues tú aborreces la corrección. Es aquel que por más que le dices que su vida no está en los caminos de Dios, que no está bien, aborrece la corrección. ¿Y qué más? Echa a su espalda mis palabras. Es aquel que dice, la palabra de Dios, primero hago lo que yo quiero. La palabra de Dios, menospreciamos la palabra de Dios. Hermanos, no se puede tener una buena relación con Dios fuera de la palabra, fuera de la escritura. No se puede. Estaba viendo, ya les platiqué el otro día, ¿no? Que estaba viendo un video de Heriberto Hermosillo, y él mencionó como una anécdota que se topó con una persona que le dijo: oye, yo quiero conocer a Dios, pero no lo quiero conocer con la Biblia, eso que ustedes hacen, no, yo quiero conocerlo, yo quiero sentirlo, yo quiero experimentarlo, pero no en la palabra, no en la Biblia como ustedes le hacen, no, yo quiero sentir a Dios. Y saben ustedes, esa es la manera de pensar del mundo de hoy. En el cristianismo de hoy se da mucho eso, ¿no? Fuera de la palabra, experimentar a Dios, sentirlo. Pero la misma Biblia nos enseña que no puedes conocer a Dios fuera de su palabra. A Dios se le conoce por su palabra. Bueno, un ejemplo, Salmo 119. Solamente de este salmo tan delicioso, solamente leeremos los primeros 8 versículos, que es un salmo que nos habla sobre la palabra. Bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley de Jehová. Es que no hay de otra. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y vean lo que sigue. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Quieres no hacer iniquidad contra Dios? ¿Qué tienes que hacer? Andar en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, ¿cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y así pueden leer todo el salmo, que está delicioso, y nos habla acerca de la necesidad de la palabra del Señor para tener una buena relación con Él. Vean ustedes ahora Juan 14, es un pasaje que hemos recientemente estudiado, y ahí recordarán ustedes lo que dice. En Juan 14, versículos 21 al 23. ¿Ya lo tienen? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. Y sigue diciendo, y el que me ama
será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y vean lo que dijo Judas. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Tú viniste al mundo, pero no te manifestarás al mundo, nomás a nosotros. Y vean lo que le responde el Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y entonces qué va a pasar? Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuál es el requisito? La obediencia a la palabra. No puedes tener una buena relación con Dios fuera de la palabra. Por eso la importancia de que la leas, de que todos los días la escudriñes y la vivas, por supuesto. Entonces, seguimos adelante. ¿Quién es el malo para Dios? El que echa la palabra a sus espaldas, la menosprecia. No menosprecies la palabra. ¿Qué cosas hace el malo? Por ejemplo, versículos 18 al 20. ¿Qué cosas hace el malo? Si veías al ladrón, ¿qué hacías? Corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. ¿Cuántos han hablado contra su hermano? Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Entonces, aquí pone algunos ejemplos de cosas malas que hacen los malos. De cosas malas que hacen los malos. Hurto, adulterio, fornicación. ¿Cuántos están en fornicación? Engaño, mentira, falso testimonio, infamia. Y son los ejemplos que pone nada más Asaf, de personas malas que hacen lo malo. Y muchas veces, ¿por qué hacemos lo malo? Por juntarnos con otros. Estamos en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Padres de familia, tengan cuidado con eso. Los padres tenemos que estar ojo avisor, que nuestros hijos y sobre todo adolescentes jóvenes no se junten con personas que no son convenientes, que no están bien. Porque aquí comenzó todo. Vean lo que dice el 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Por qué corrió con él? Porque lo veía. Estaba conviviendo con él. Con los adúlteros era tu parte. ¿Por qué? Porque estaba conviviendo con los adúlteros. El que anda con lobos jamás pasa de corredor. Por eso la Escritura nos enseña a no vivir en yugo desigual. ¿Qué nos dice 2 Corintios 6? Ya se lo saben. 2 Corintios 6, versículos 14 al 18. Vamos a recordarlo. 2 Corintios 6, del 14 al 18 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Pues porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Si tienes pacto con Dios, tú eres el templo de Dios. Como dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿qué hay que hacer? Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Apartaos. ¿Y qué más? Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Es una condición. Seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No os unáis en yugo desigual. Tenemos que erradicar esa influencia de nuestras vidas. Vean lo que estaba leyendo esta semana. Estábamos leyendo el libro de Deuteronomio, él y yo, en nuestro devocional, y estábamos leyendo Deuteronomio 7. Y le dije: mira, déjame anotar este párrafo porque me va a servir. Y aquí está. Deuteronomio 7, del 1 al 5. Vea lo que el Señor le está pidiendo al pueblo que estaba por poseer la tierra, que estaba por conquistar la tierra, y vean lo que les pide. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla,
y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fareseo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, vean, las destruirás del todo. Y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. No te toques el corazón con estas cosas. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Erradicar. Si tienes alguna costumbre mala, erradícala. Alguna cosa en tu casa que no conviene, tírala. Es que vale mucho, tíralo. Te conviene tirarlo a que esté siendo una mala influencia para tus hijos. Malas amistades, corta con ellas, rompe con ellas. Es erradicar aquellas cosas que te pudieran influir para lo malo. Pero nosotros nos tocamos el corazón y tenemos demasiada misericordia. ¿Qué dijo el Señor aquí? Y no tengas misericordia. En esas cosas no. Ten misericordia de lo demás, de la gente pobre, de ayuda al pobre, de estas cosas pecaminosas, de eso no tengas misericordia. Erradícalo de tu vida. ¿Cuál es la acción divina? Versículo 21. Salmo 50, versículo 21. Estas cosas hiciste, y yo he callado, como decíamos, ¿verdad? Hasta ahora he callado. Y entonces, como el Señor había callado en esas cosas, dice, ¿pensabas que de cierto sería yo como tú? Un pasalón, ¿no? Un olvidadizo, un débil. Se me fue otra palabra que está hecha, que es como débil. Que así como que suena como tener pus en el alma. Pusilánime. Okay. Decía el mantequilla, ¿verdad? Como pus en el alma. ¿Cuál es la acción divina? No callaré. ¿Tú pensabas que yo era como tú? ¿Sí? Débil, pasalón, olvidadizo. Dice, las pondré delante de tus ojos. Ah, caray. O sea, acusaciones como por escrito, de tal manera que no tengas duda, de tal manera que no te quede duda alguna de que has fallado. Dice, te las pondré por escrito, te las pondré enfrente de tus ojos. Estaba leyendo también esta semana Ezequiel. Y también dije, esto me va a servir. Ezequiel 7. Ezequiel. Ezequiel 7, versículos 3 y 4. Dice, ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré por tus caminos. Y vean lo que sigue, y pondré sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Pondré sobre ti tus caminos, en medio de ti tus abominaciones. O sea, te les presentaré. No te cabrá duda de lo que estás haciendo mal. Así es, ¿no? Imagínense un juez, un buen juez es aquel, un buen juzgado es aquel en el que se presentan muchas pruebas, muchos testigos, de tal manera que no quede lugar a dudas de que la persona es culpable. Sí, porque si quedan dudas, no hay que condenar a alguien que no es seguramente un culpable. Y Dios tiene todas las cosas en su mano. Él tiene todas las acusaciones en su mano y las va a poner enfrente de nosotros, para que no nos quede duda. Y vean lo que sigue diciendo el 8 y 9. Bueno, son similares, 8 y 9 al 3 y 4.
De hecho, son pasajes paralelos. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, según tus caminos pondré sobre ti. En medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy Jehová, que yo Jehová soy el que castiga. ¿Cuál es la acción divina? Va a venir y va a poner las acusaciones delante de ti, para que no queden dudas. El versículo 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Primero, si tú eres de aquellos que se olvidan de Dios, esto es algo que tienes que entender, ¿sí? Digo, a lo mejor no todos los aspectos de la Biblia, a lo mejor no todas las profecías, hay cosas en el Apocalipsis que no entiendes, a lo mejor hay cosas que no entiendes de la Escritura, ok, es comprensible, hay pasajes difíciles, pero hay cosas que tienes que entender clarito. Y aquí dice Asaf, él dice esto es algo que tú debes entender. Dice, entended ahora esto. Esto sí te debe quedar claro y bien entendido. Si tú eres de los que se olvidan de Dios, aguas, si tú eres de los que se olvidan de Dios, es que yo seguía al Señor hace años y sí le obedecía y sí le servía, ¿sí? ¿Hace cuánto? Porque la vida cristiana es, como decía Fox, hoy. No es para mañana, no es para el ayer. Algo que tienes que entender, si eres de los que se olvidan de Dios, ¿qué es? Que el Señor es vengador de estas cosas. Dice Corintios, el Señor es vengador de estas cosas. Dice, no sea que os despedace. Ah, caray, no sea que os despedace. El Señor. Y luego dice, y no haya quien os libre. Sí, el Señor es vengador de estas cosas. En Hebreos 10, por si ustedes dirán, eso es el Antiguo Testamento, estamos en el Salmos, ¿no? Es que Salmos dice que Dios vendrá y nos despedazará y que, no, pero en el Nuevo Testamento Dios es puro amor. Y nos dice Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Tú qué eres, amigo de Dios o adversario de Dios? ¿Y qué dicen tus hechos? ¿Qué dicen tus frutos? No te equivoques, Dios no es hombre, no es como tú, no es débil. Él es vengador de todo aquel que hace lo malo deliberadamente y no viene al arrepentimiento. ¿Con qué termina el Salmo de Asaf? De este cantor y vidente Asaf. Con una declaración divina, Versículo 23. El 23 dice, el que sacrifica alabanza, me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Dos cosas importantes dentro de esa declaración. Si quieres honrar a Dios, ¿qué debes hacer? Sacrifica alabanza. Vivir una vida que le alabe. Sacrifica alabanza. Vive una vida que alabe a Dios. Entonces lo honrarás. ¿Qué dice Efesios 1:6? Que nosotros fuimos creados para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, para alabanza de su gloriosa gracia. Eso dice Efesios 1:6. Dios nos creó, nos diseñó para que fuéramos para su gloria, viviéramos para su gloria. Bueno, entonces si quieres honrar a Dios, sacrifica alabanza. Y luego, si quieres que te muestre su salvación, ¿qué necesitas? ¿Qué dice ahí el Salmo? Ordena tu camino. Aquel que ordenare su camino, ¿verdad? Yo le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuál es el requisito?
Ordena tus caminos delante de Dios. Como leímos en el Salmo 119:5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice el salmista, para guardar tus estatutos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. Que nuestra meta sea esa, ¿no? Que nuestro camino esté ordenado delante del Señor. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia? Bueno, ¿quieren ver 2 de Pedro 1, versículos 5 al 11? Segunda de Pedro 1, del 5 al 11, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Qué lo está diciendo aquí? Que en la vida cristiana siempre tenemos que añadir, crecer, crecer, crecer. No te puedes quedar ahí enano. Ok, porque si estas cosas, dice el 8, si estas cosas están en vosotros, es que si no creces en estas cosas en la vida cristiana, te pierdes de mucho. Dice aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Eso quiere decir que si estas cosas te faltan, vas a ser un cristiano infructífero, que no va a llevar fruto. Y a los que no llevan fruto, ¿qué hace el Señor? Los corta y los echa en el fuego. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Luego sigue diciendo: por lo demás, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Si estamos en el pacto de Dios, tenemos una vocación, una elección, y tenemos que vivir honrando esa vocación. ¿Cuál es? Dice: porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera, si nosotros estamos creciendo en esas cosas, ¿qué va a pasar? Os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué les parece eso? Si tú vives una vida cristiana honrando tu vocación, tu llamado para ser cristiano, para ser de Cristo, si vives honrando esto, ¿verdad? Y vives añadiendo y creciendo, ¿qué dice aquí? Porque haciendo estas cosas tendrás una amplia y generosa entrada al reino de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vas a ser recibido en el cielo con bombo y platillo, sí, con fiesta. Algunos van a entrar de panzazo, como por fuego. ¿Así quieres entrar al cielo? Como de panzazo, como que apenas llegaste, como que apenas te barriste. ¿O quieres tener una amplia y generosa entrada? Como dice Pedro. ¿Qué necesitamos hacer? Nos dice Asaf: ordena tus caminos. Ordena esos caminos desordenados que tienes. Ordena tus caminos delante del Señor. Si has estado caminando en el camino de, como dice el Salmo 1, ¿qué dice? En camino de pecadores, en silla de escarnecedores. Si has estado en esos caminos, entonces es tiempo de que ordenes tus caminos delante del Señor. Este es el llamado que nos da ahora el salmista Asaf. Que si has recibido verdaderamente la gracia de Dios, la manera de responder de gracia, habiendo recibido gracia, ¿cuál es? Siendo obedientes a Dios para alabarlo, ordenando tu camino para honrarlo y así preparando tu camino para el cielo. En conclusión, hemos visto este salmo precioso de Asaf que contiene 5 aspectos. Número 1, una convocatoria divina. ¿A quién? A su pueblo, porque el juicio comienza en la casa de Dios. Número 2, este salmo contiene un reclamo divino por ser religiosos, pero no obedientes. Número 3, contiene una invitación divina. ¿Cuál es? A que vivamos para alabarlo, obedecerlo y honrarlo. Pero también tiene una advertencia divina. Si estás haciendo lo malo, te juntas con los malos y pensabas que Dios es débil y pasalón,
Recuerda que Él despedaza a los malos. Y número 5, tenemos una declaración divina. El que sacrifica alabanza, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. ¿Qué les parece si memorizamos el versículo 23 para llevarlo en nuestras mentes? Como parte de la aplicación. Llevarlo en nuestra mente y corazón. Y entonces vivamos para alabar al Señor y honrarle. Y para hacer lo que debemos hacer, ordenar nuestros caminos. Es un buen tiempo, estamos empezando el año. Es un buen momento para hacer el propósito de vivir, para honrar a Dios. Dejar de hacer aquello que estamos haciendo que no agrada a Dios. Comenzar a hacer aquello que no hemos hecho que agrada a Dios. Hay que ordenar nuestros caminos. ¿Ok? ¿Lo aprendemos? Salmo 50, versículo 23, y que dice así: 1, 2, 3. Otra vez, leyendo y después ya va a ser sin ver, 1, 2, 3. Ahora con ganas. ¿No tienen frío? Mírenme a mí, no traigo suéter. Ok. A ver, con más ánimo. 1, 2, 3. Me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Oigan, ahora sin ver. 1, 2, 3. El que sacrifica alabanza, y al que ordenare su le mostraré la salvación de Dios. Una última vez. 1, 2, 3. Ok, al que ordenare su camino, o sea, su caminar, su camino. Ok, muy bien, ahora vamos a hacer oración personal.